¿Qué pasa, chavales? Ya estamos de vuelta, por fin, ha pasado bastante tiempo y tenemos aquí, bueno, por fin le podemos grabar porque lo hemos tenido en otro color, pero por problemas personales no lo hemos podido grabar. Así que ahora os traigo aquí, chicos, el nuevo Ford Mustang GT Cabrio del 2023, V8, 5.0, 450 caballos y 530 Nm de par, nada más y nada menos. Un verdadero muscle car que tenemos aquí, a lo estilo europeo, un poquito con el tema de escapes, contaminación y tal, ya sabéis, con la normativa europea, pero por lo demás totalmente americano. Es más, cuando abramos el capot, en el filtro de aire tenemos directamente el Made in USA. Por lo tanto, es un bicharraco muy, muy, muy importante y muy chulo. Tengo que deciros que lo he estado probando bastante tiempo, bastantes kilómetros, y el coche sorprende bastante, ¿vale? Sí que es verdad que los consumos parecía que al principio consumía bastante, pero bueno, se le puede bajar yendo despacito, se puede bajar bastante el consumo y además el que se quiera comprar este coche sabe por qué se lo compra. Si quieres una cosa así te va a dar igual lo que consuma, porque lo que quieres es la esencia del Mustang, la esencia del muscle car, la esencia de este V8 que suena de maravilla. Empezamos por aquí delante y lo primero que nos llama la atención son estos plastiquitos que tenemos aquí, que son como una especie de agujeritos para que pueda echar el aire caliente, porque tened en cuenta que son 5000 y esto se calienta y echa aire caliente a punta pala. Es verdad que cuando estuve el otro día pillé un atasco de la operación salida, al estar parado se veía cómo salía por aquí, por lo tanto no son ciegos, hacen la función de disipar el aire caliente, ya que sabéis que el aire caliente, al ser menos denso, pues siempre sube para arriba. Lo primero que vemos de aquí adelante es el cacho morro que tenemos. Fijaros, el capot es enorme. Ahora cuando lo abramos os tengo que decir que es el capot que más pesa de todos los capots que he levantado jamás. Aunque Ford diga que es de aluminio, no creo que sea de aluminio. Pesa un montón y suena a bastante chapa. Luego lo vamos a ver cuando hablamos del capot y es que lo que no tenemos son cilindros, es decir, lo tienes que abrir a mano, por eso pesa más. Tened en cuenta que los demás tienen 2 cilindros en los laterales, por lo tanto cuando abres te ayudan bastante a la hora de mantener el peso. Bueno, empezamos por aquí, chicos, y lo que más me mola son estos dos nervios que separan esta parte de la calandra, que esto es muy parecido, por ejemplo, al Mach 1. El Mach 1 aquí los separa porque por aquí tiene directamente la admisión, por lo tanto por aquí pasa el aire. Se ha quedado igual para que no tengan que trabajar más. Me encanta el caballo que tenemos aquí delante para que nos recordemos que estamos ante un Mustang y fijaros el lip delantero que tenemos aquí. No sé si os acordáis que en el Puma Ford decía que con el lip que tenía el Puma del Ford Performance pues ganaba entre un 80% de carga aerodinámica. Creo que es bastante carga aerodinámica y no creo que en realidad se gane tanto. Algo hará, pero muy, muy poco. Aquí tenemos LED diurnos que se encienden estas 3 rayitas por aquí y las 3 rayitas por allá, que también es el signo bastante llamativo y que bastante diferencia a Mustang de los demás. Muchos picos aquí en la parte delantera para que parezca bastante agresivo. También tenemos luces diurnas aquí en la parte esta de aquí. Por lo tanto, el morro es bastante grande, bastante ancho y muy, muy, muy imponente. Seguimos otra vez con lo mismo, con la moda de hoy en día de dejar esta parte, que el capó no se abra entero, sino que se abra directamente desde aquí. Por lo tanto, ¿qué conseguimos? Que el coche sea más grande. Más grande, no os habéis dado cuenta que todos los coches, a medida que vamos avanzando en el tiempo, son más grandes y más pesados. Casi todos, ¿vale? Es una nueva moda que hay hoy en día y hay que respetarla. ¿Que no me gusta? No me gusta, pero hay que respetarla y es así, ¿vale? Así que, chicos, seguimos por aquí por el lateral. Tenemos faros full LED. He de decir que por la noche alumbran muy, muy bien. Bueno, seguimos por aquí delante. Tenemos ruedas en doble medida, 255-40 R19 delante, con Michelin Pilos por 4S, discos de freno de 380 milímetros de diámetro y aquí sí que tengo que hacer hincapié y son los frenos. Tenemos frenos Brembo con pinza de 6 pistones. Y lo primero que te llama la atención en cuanto coges el coche y pises el freno es cómo responde. El pedal es duro desde el primer pisotón o primera presión que ejerces hasta el final y el coche clava, ¿vale? Clava tanto que podría llegar a hacer hasta casi un invertido, ¿eh? Pero no, clava y bastante. O sea, los frenos muy, muy bien. Bueno, seguimos por aquí. Tenemos en el lateral para recordar que estamos ante un 5.0, que lo diferencia del Mustang Bullitt, que lo hemos visto en otro vídeo, y es que el Mustang Bullitt el 5.0 no lo tiene, la admisión va cambiada y tiene un poquito más de caballos. Tampoco tiene el caballo de delante de la calandra. Bueno, seguimos por aquí. Como habéis visto, esto es un cabrio. La capota es de lona. Luego vamos a ver
que la capota tarda muy poco en capotarse y en descapotarse, que también me gusta y es un punto a favor. Por aquí el pilar A se ve como muy pequeño y el espejo también, pero una vez que estás dentro del coche, como tenemos tanto morro, este pilar A se ve muy grande y el espejo muy grande. Por lo tanto, aquí tenemos un poquito de mala visibilidad. Todo esto de aquí no lo vemos por culpa del pilar y por culpa del espejo. Pero al fin y al cabo estamos ante un coche grande y es lo que hay. Comentaros de la dirección. La dirección, el ángulo de giro muy, muy, muy pequeño. Es decir, si quieres aparcar en un parking en línea, no vas a poder meterlo de una maniobra. Necesitas 2 o 3. Cuando salgas de parkings subterráneos, 2, 3 y hasta 4 maniobras. Mucho cuidado. El morro es muy grande y el ángulo de giro muy pequeño, ¿vale? Eso es un poquito, un punto en contra para que digamos. Bueno, tenemos que and go. En cuanto pones la mano, el coche se abre. En cuanto te vas, se cierra solo. Tiene 2 tipos de alarmas que te deja seleccionar cuando pase el coche, por si está descapotado, para que en cuanto metas la mano o toques algo empiece a pitar. Fijaros este lip lateral, que chulo, porque la carrocería como que se mete para adentro y esto pues te intenta ensanchar un poquito el coche, que a mi gusto le queda muy bien. A los coches estos lips, a mi gusto, le queda muy, muy chulo. Vale, seguimos por aquí. Fijaros qué bonita la línea que sigue desde ahí de la parte delantera, igual que la línea del capot, que no lo hemos comentado. Fijaros qué bonita esta línea, que por aquí se abre y aquí, es decir, empieza en la parte media del capó y aquí se cierra para hacer directamente la línea con el lateral, ¿vale? Aquí seguimos la línea y lo que mola y mucho es mirar en el espejo y ver este culo gordo. Si os dais cuenta, aquí la aleta se ensancha bastante, el coche es muy ancho de la parte trasera y eso me encanta. Bueno, seguimos aquí por la parte de atrás, como hemos dicho, neumáticos con doble medida y detrás tenemos 275-40 R19. Discos de freno de 330 milímetros de diámetro y pinzas de un solo pistón. Como tenemos 6 pistones delante, da igual porque el coche frena muy, muy bien. Y voy a hacer mucho hincapié en esto porque el coche me ha sorprendido de cómo frena. ¿Vale? ¿Cuánto pesa el coche? Peso vacío en la Unión Europea son 1.818 kilos. Peso neto, 2.150. Es decir, con una persona y con algo de carga y la carga que el coche podría llevar sin ningún problema. Diferencia del coupé. El coupé pesa 1.757, o sea, son 50-60 kilos, 60-70 kilos de más, que bueno, no sé si se notarán o no porque el coupé no lo he probado, pero ya os puedo decir que el coche va muy bien. Si os dais cuenta, por dentro tenemos 2 asientos en la parte trasera, con los asientos en la parte delantera. Son bastante cómodos, hemos hecho bastantes kilómetros con ellos. Si os dais cuenta, los asientos de atrás están como muy hundidos, pero en la parte de atrás no se va muy muy bien, porque si os fijáis por aquí y os acercáis por aquí, ahí pues muy pocas piernas pueden llegar a entrar, ¿vale? Aquí tiene una especie de plásticos que cuando tienes que descapotar el coche los tienes que quitar y los tenemos guardados en el maletero. Cuando esto se capota, pues meto otra vez los plásticos y todo esto no se ve, ¿vale? Se puede camuflar. Bueno, chicos, seguimos aquí por la parte trasera y primero lo que nos llama la atención es esta antenita que tenemos aquí. A ver, sinceramente creo que es una marca americana, ¿no? De decir, americanada total, de poner y tener la antena por aquí, cuando en realidad la antena que nos da la señal es esta. Vale, esta es la antena que nos da la señal. Bueno, cosa americana, así que tenemos que aceptarlo. A mí, sinceramente, no me gusta. Creo que quedaría mucho mejor sin la antena. Bueno, seguimos por la parte trasera. Como os decía, se abre muchísimo, muchísimo, muchísimo. Fijaros estos pilotos laterales, que esto es de la normativa americana, no es de la normativa europea, pero al parecer se ha podido homologar para España también. Lo que más llama la atención de aquí atrás, chicos, y lo que más me gusta, los pilotos. Los pilotos están como metidos para adentro, como en 3D. Fijaros, entra la mano por aquí y tal. Los veis así, parecen blancos y parece que no van a alumbrar, pero fijaros, no sé si se va a apreciar en el vídeo, alumbran bastante, ¿vale? Y si os dais cuenta, el de aquí se está alumbrando en rojo, pero cuando ponemos el intermitente cambia y se pone naranja. Por lo tanto, queda muy chulo. Esta calandra aquí, negra, con negro brillo, con el GT en el centro, me parece un detalle súper bonito. La cámara es de muy buena calidad, ya la tenemos aquí, ¿vale? Muy bien, muy bueno la combinación, muy buena combinación entre el color negro brillo y este azul precioso que tenemos. Llama muchísimo la atención. Fijaros, lo tenemos por todos lados, la capota negra, las llantas negras, delante con el lip negro,
Por aquí detrás también tenemos el lip negro, tenemos sensores en la parte delantera, sensores en la parte trasera. Y lo que más mola aquí atrás, chicos, a los locos del mundo del motor, locos del ruido, locos de la gasolina, este difusor que tenemos aquí detrás y los escapes. Al fin y al cabo tenemos 4 escapes del precioso V8 5000. Cuando los veis por la calle solo con un escape a cada lado es que estamos ante la versión del EcoBoost del 2.3, que tiene el mismo motor que el Focus RS, que por cierto ya no se va a fabricar. Así que cuando lo veáis con 2 escapes a cada lado, estamos ante el V8. No obstante, en la puerta vamos a tener el 5.0 que te va a decir que estás ante el tocho, ¿vale? Bien, marcha atrás y luz de antiniebla lo tenemos aquí. Esta marcha atrás, cuando es de noche, se enciende que parece un foco de camiones cuando dan marcha atrás. Es decir, que no solo indica que vas marcha atrás, sino que te ayuda para tener luz y para que la cámara también lo pueda ver cuando estás maniobrando marcha atrás. Ya os digo, es muy difícil maniobrar con el coche porque gira muy poco y además es muy grande. Estás sentado muy hacia atrás y tienes un morro muy largo, por lo tanto cuesta bastante maniobrarlo, y esto cuando vayas a dar marcha atrás te viene muy bien porque alumbra mucho, chicos. Bueno, chicos, vamos a ver el corazón de este muscle car y, como os decía, el capot pesa bastante. Otra cosa, cuando lo abres después de andar con él, no puedes tocar casi ni el capot ni la varilla para aguantarlo porque arde. Bueno, el capot, ya os digo, pesa lo suyo. Fijaros, aquí tenemos la varilla y lo que os decía, arde, pero de una manera que vamos a flipar en colores. Bueno, aquí tenemos, fijaros, no queda mucho hueco libre, ¿eh? Porque llegas y dices, no, es que el capó es muy grande, hay mucho hueco libre. Bueno, este hueco libre de aquí, vale, os lo compro. Pero todo lo demás, no. Porque si os dais cuenta, todo el motor está aquí. No es como los BMWs. Los BMWs, aunque son 6 en línea, son motores bastante largos, el motor está como muy metido bajo el salpicadero. Por lo tanto, no necesita tanto morro. Pero este, en cambio, sí que lo necesita, porque todo el motor está aquí delante. Lo que os comentaba, fijaros, acercaros por aquí y nada más abrir el capot, lo que tenemos es directamente Made in USA, ¿vale? Bueno, lo que podemos observar aquí, la admisión, el filtro de aire es, sí, el tubo de la admisión sí que es muy grande, el diámetro es muy grande, pero el filtro de aire es bastante pequeño. Cuando vimos en el Bullet teníamos una caja de admisión aquí impresionante, encima abierta con un filtro cónico bastante gordo, ¿vale? Que es al fin y al cabo lo que le diferencia un poquito del Mustang normal. ¿Qué podemos ver aquí? Directamente todas las admisiones que siempre solemos ver así redonditas en los V8 americanos. Tenemos la V, tenemos aquí Powered by Ford, aquí tenemos el vaso expansión del refrigerante. Fijaros cómo está bastante reforzado el chasis. Aquí se apoya todo lo que es el morro, no lo apoyamos en la parte lateral del coche, sino que hacemos que el chasis se meta un poquito para adentro, como que abrace un poquito el motor, y aquí pues seguimos sujetándonos toda la parte delantera porque al fin y al cabo todo pesa. Es bastante accesible, si os dais cuenta, tenemos bastante acceso, y si miramos por aquí todavía se ven mejor las Vs, ¿vale? Desde aquí se ve una V bastante grande, por lo tanto queda muy chulo. Y cómo nos iba a faltar el 5.0, que nos recuerde otra vez que estamos ante un 5000. Lo que os decía, sí que he hecho en falta, seguramente que tendrá por sus motivos de no haber puesto los cilindros, ¿vale? Aquí, para abrir el capot y mantenerlo abierto, y para que te ayude a la hora de levantarlo y que se mantenga, ¿vale? Porque ya os digo que el capot pesa bastante. Bueno, chicos, vamos a ver cómo se capota y se descapota y lo que tarda, porque es súper rápido, ya os lo digo. Tenemos aquí un botoncito que ahora os voy a enseñar, por lo tanto, le apretamos y fijaros lo rápido que va esto.
Ya lo tendríamos capotado. Si os acercáis por aquí me vais a ver que aquí tenemos una palanquita que tenemos que cerrar porque es medio manual. Y ahora pues levantaríamos las ventanillas. Y fijaros, voy a levantar las ventanillas para que veáis que cuando lo descapotamos se bajan las ventanillas antes solas y se descapotan. Vamos a levantarlas, tenemos aquí las ventanillas traseras primero, luego las nuestras. Y ahora vamos a darle para descapotarlo. Vamos a quitar el seguro que hemos puesto antes, la maneta, le damos para descapotarlo. Él solo baja las ventanillas, se descapota y lo que sí hace es que se queda con las ventanillas bajadas, no las vuelve a subir, ¿vale? Y sinceramente creo que lo que le faltaría es un poquito de cortavientos porque cuando vamos en autovía, las personas que van detrás, como tengan gorro o tengan pelo largo, no ven nada, ¿vale? Se despeinan, se va el gorro, se va todo volando porque aquí nos corta muy bien el aire, pero golpea muy fácilmente a las personas detrás. Si os dais cuenta, los asientos traseros están un poquito más elevados, ¿vale? La parte de abajo está más elevada que los asientos de atrás, por lo tanto van hasta un poquito más elevados. Bueno chicos, pues vamos a ver el interior de este precioso Mustang. Lo primero, que no sé si lo sabrá todo el mundo, es el parasol es extensible, ¿vale? Es decir, te lo abres, aquí te molesta. En mi caso no, porque voy, bueno, bastante bien, pero si alguno es más grande todavía, tiene que ir más para atrás y te molesta el sol, pum, te lo extiendes y te ocupa toda la parte. Por lo tanto, esto es bastante chulo. He visto que si no hago así con la cabeza, me la llevo. Palanca de la caja automática, PRND-S. Ya sabéis todas las demás. Drive y Sport. En Sport, bueno, puedes llevarlo en modo automático o en modo manual, sube más las marchas, tal. Lo mismo de todos los coches, chicos. Cosa chula, tenemos freno de mano de la vieja escuela, ¿vale? No tenemos el botoncito y tal, que es que a mí no me gusta para nada. Lo bueno del botoncito, que en caso de tener algún problema el conductor o el que sea, mientras mantengas el botoncito levantado, el coche te hace una frenada de emergencia, es decir, te clava. Eso es lo único bueno que tiene el freno. Consejo que os doy para los que tenéis coches automáticos, para que la vida de la caja de cambios se alargue un poquito más. Antes de poner la P, poner el freno de mano y luego poner la P, porque si ponéis la P se quedan las marchas engranadas, entonces se te queda siempre haciendo fuerza sobre el engrane de la caja de cambios. De otra manera ya lo has bloqueado con la caja, con el freno de mano, y con la P lo único que haces es que el coche ya no se mueva, ¿vale? Pero lo tenemos primero bloqueados con el freno de mano. Bueno, primero lo que también llama la atención es, fijaros, tenemos casi lo mismo en un lado que en otro. Aquí está un poco tapado, tenemos lo del Mustang, la salida del aire. ¿Por qué es esto? Porque el coche ya viene preparado por si tenemos que montar volante a la derecha o a la izquierda. El salpicadero ya viene directamente premontado como para poner todo esto aquí sin tener que hacer ya más cambios. Por lo tanto, bastante chulo porque ahorramos bastante trabajo. El volante, fijaros, con el caballito queda súper bonito. Y fijaros todos los controles que tenemos, ¿vale? Aquí tenemos controles del sistema de audio, aquí tenemos controles del menú, todo lo demás. Aquí tenemos el caballo, que ahora lo vamos a ver, que es para entrar en un menú que tiene allí de cosas deportivas, sistema de audio, navegación, coger el teléfono, colgar, ajustes, para ver si quieres que te salga consumo, todo lo demás. Y por aquí tenemos todo el sistema del control de crucero adaptativo que os decía, ¿vale? Desde aquí vamos ajustando la distancia a la que queremos que el coche encuentre, el radar pilla el coche de delante y frene. Por aquí lo reseteamos, bueno, le damos al restart, lo activamos, lo desconectamos y aquí pues va subiendo y bajando velocidad. Y lo que os decía, las levas, chicos. Tenemos las levas incorporadas al volante, giran con el volante, que queda súper bonito y sobre todo viene muy bien a la hora de conducir. Por aquí tenemos el cuadro de las luces, la atenuación de las luces del cuadro, automático, apagado y todo lo demás, y las luces de antinieblas. Bien, por aquí todo el tema de la salida del aire acondicionado, sistema de audio. Lo que me gusta del coche es como muy simple, ¿vale? Es decir, que todo lo tienes a la vista, por lo tanto no tienes que andar buscando nada, todo está aquí a la vista. El botón de Start Stop, que queda súper bonito. Este es el botón de las luces de emergencia, mola porque parece que estás en un avión. Este es el control de tracción, que si le das para arriba
lo desconectas. Esto es un botón que lo que hace es que puedes cambiar los sistemas de dirección, es decir, tienes dirección normal o dirección deportiva. Dirección normal, el volante es un poquito más suave, en dirección deportiva es mucho más respondón. Y estos son los modos de conducción. Por aquí vas seleccionando el modo de conducción, que ahora lo vais a ver, que lo vamos a ver en el cuadro. Bueno, chavales, pues fijaros, estamos aquí viendo el cuadro. Si os dais cuenta, tengo puesto el color morado y rojo, ya que se puede poner el color que tú quieras. Tenemos aquí, si os dais cuenta, el caballito en el volante, y con el caballito entramos en este menú, ¿vale? De este menú, si os dais cuenta, tenemos el My Mode, del modo de conducción, que lo puedes ajustar como tú quieras. Es un modo personalizado, el modo de escape, que lo tenemos ahora en silencioso, porque hace un calor que te cagas y está el coche escapotado. Y como lo tenemos en deportivo, suena muchísimo y no podemos explicar todo esto. Luego lo vamos a ver. Vale, luego tenemos, fijaros, aquí, ordenador de bordo, nos vamos aquí y tenemos el consumo. Si os dais cuenta, he hecho unos 1200 kilómetros y me ha sacado un consumo de 12 litros, o sea, está muy, muy bien. Es verdad que el coche tiene 10 marchas y cuando vas en 140 más o menos estás en 2400 vueltas, por lo tanto ahí no consume tanto. El coche va muy bien. En ciudad se va a 22 litros, pero por lo demás el coche consume bastante poco para el motor que es, ¿vale? Tenemos aquí presiones de neumáticos, velocidades medias, pero es que tenemos más información, ¿vale? Tenemos aquí asistencia motor, autoapagado motor, asistente precolisión, driver alert y todo lo demás, ¿vale? Bien, pues aquí, si nos vamos al My Mode, mostrar estado, fijaros, el My Mode ahora mismo está puesto en modo normal, silencioso y en confort, ¿vale? Pero se puede hacer, ya os digo, como queráis. Modos de escape tenemos silencioso, normal, deportivo, circuito. Se puede seleccionar el que tú quieras. Tenemos válvulas en el escape y lo podemos hacer. Lo que más mola, los track-ups. Fijaros, cronómetro de aceleración. Nos pone cronometrar él solo de 0 a 50, 0 a 100, 0 a 200 km por hora, de 0 a 200 metros, de 0 a 400 metros, que es cuarto de milla, ver resultados y resultados de distancias, ¿vale? Todo eso se puede hacer. Distancia de frenado, de 100 km a 0, de 200 a 0, igual, ver resultados, el coche lo hace solo. Bloqueo de frenos delante, ¿vale? Esto es para hacer burnout. Es decir, fijaros, le das pulsar OK largo para iniciar el bloqueo de frenos delantero. Le damos al OK y ahora te dice, bueno, track cancelada, porque aquí lo que hay que hacer es empezar a pisar el freno, ¿vale? Y se activa solo. Lo he estado intentando y sinceramente no suele salir. Bueno, en TrackUps tenemos aquí cronómetro de vuelta. Si os dais cuenta, se pueden poner los circuitos que quieras, hasta 3. Opción de salida, cuenta atrás en carrera, cuenta atrás en circuito o automático. Pues eso pues te lo va gestionando el coche. Tenemos indicadores, fijaros, mostrar indicadores. Fijaros, aquí tenemos una gráfica de las fuerzas G. Tenemos en freno 0,96, en la lateral izquierda 0,97, lateral derecha 0,75 y aceleración 0,52. Esto, según le vas, según te vas moviendo con el coche, pues ese circuito del medio se va hacia un lado o hacia otro y te lo va midiendo, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, la temperatura del aire de la admisión, que está a 44 grados, aunque estamos a 36 en temperatura ambiente, está a 44 porque el coche no se está moviendo, pero cuando estamos en marcha más o menos la temperatura ambiente coincide con la temperatura del aire de admisión, ¿vale? Tenemos la temperatura en el cabezal del cilindro, que son 85 grados centígrados, tenemos la relación del aire de compresión, ¿vale? Que son 14, si os dais cuenta, presión de vacío, que si esto aceleramos la presión de vacío disminuye, y el voltaje de la batería. Y aquí, pues bueno, tenemos un poquito aquí gestión de energía, temperatura del aceite del diferencial y temperatura del aceite del motor, ¿vale? Bien, luego, aquí, en My Color, color principal, si os dais cuenta, veis, yo tengo puesto el rojo, azul, naranja, pues puedes ir cambiando. Color secundario, pues fijaros, lo tengo en morado, ¿vale? Vamos a cambiar el color principal, por ejemplo, a verde, para que lo veáis cómo cambia. ¿Veis? Y me ha cambiado directamente. Y luego tenemos aquí luz del ambiente. Si os dais cuenta, nos ha cambiado todo. Nos ha cambiado el combustible, la temperatura del agua, nos cambia todo. Luego la luz del ambiente, yo ahora mismo lo tengo en rojo, pero igual, puedes hacerte los colores que tú quieras, combinarlo como tú quieras, ¿vale? Tenemos bastante opción. Aquí crear mi color, pues bueno, mira, te dejan intentar crear el color que tú quieras. Podemos hacerlo, ¿vale? Y el aspecto salpicadero pues te va cambiando. Tenemos en modo normal, que es esto, ¿vale? Que te aparecen las dos esferas. Luego nos podemos ir a deportivo, que te aparece solo una esfera, si os dais cuenta, y lo otro las revoluciones.
y luego nos podemos ir a aspectos salpicaderos de circuito, que directamente van a desaparecer las esferas y vamos a tener velocidad aquí y todo revolución, ¿vale? Si os dais cuenta, ahora ya ha cambiado a color verde. Y ahora vamos a ver los modos de conducción, ¿vale? Que están aquí abajo. Ahora mismo está en modo normal. ¿Y cómo se seleccionan? Pues desde aquí. Si nos vamos aquí abajo, aquí tenemos los modos de conducción, porque aquí tenemos las luces de emergencia, aquí tenemos para quitar el control de tracción. Estos son los modos del volante. Fijaros, yo le voy dando y tenemos dirección en modo confort, dirección en modo normal, dirección en modo deportivo, ¿vale? Modo confort pues es más suave, normal es un poquito más dura y sobre todo modo deportivo pues todavía se vuelve mucho más duro porque estamos en un coche con tracción trasera y necesitamos que el coche responda bien y a la vez que con pocos giros no gire tan fuerte, ¿vale? Y nos vamos a ir otra vez aquí a el modo de conducción, que aquí mientras le vamos dando, fijaros, estamos en modo normal, ¿vale? Nos vamos a My Mode, esto es un modo personalizado para un circuito, ver manual, porque el que lo haya puesto, lo ha puesto como son circuitos. Si os dais cuenta, han abierto las válvulas, el coche ya suena un poquito más porque lo tenía en modo silencio, ¿vale? Bien, seguimos, modo deportivo plus, o vuelve a abrir las válvulas, sigue sonando bastante, pero si os dais cuenta, no tenemos el control de tracción desactivado, es decir, estamos en un modo deportivo, pero con control de tracción. Nos vamos al circuito y fijaros, paraos un circuito, ver manual y directamente aquí en esta parte se puede ver cómo se ha encendido el control de tracción, que quiere decir, el chivato, perdón, que quiere decir que el control de tracción está desactivado. Por lo tanto, ahora mismo, si se quisiese derrapar, se puede derrapar sin ningún problema. Tenemos un modo de carril de arranque, que esto sinceramente, los otros, el Shelby y todos los demás, tienen aquí un modo que es Launch Control para poder hacerlo. Este coche no lo tiene. Vale, entonces hay que hacerlo aquí, pues frenas con el pie izquierdo, aceleras y cuando quieras sueltas el freno y te vas, ¿vale? Esto es para hacer lanzadas, ya que sabéis que en Estados Unidos son muy típicas las carreras de cuarto de milla o de media milla o de una milla. Por eso tenemos el 0-400 metros también, el cuarto de milla, ¿vale? Y lo que más mola es que tenemos el último, que es nieve o mojado, que aquí el coche lo que hace es intentar no ser tan brusco para que el coche no derrape, ya que tenemos mucha potencia en las ruedas traseras, 530 Nm de par en las ruedas traseras, que derrapan muy fácil. En el control deportivo plus, en el modo de conducción deportivo plus y en el de circuito, lo que hace es que la suspensión se pone más dura, la dirección se pone mucho más respondona, mucho más dura y el acelerador es mucho más agresivo, ¿vale? Se puede llevar tanto en automático como en manual. Lo pones aquí en la caja de cambios, la selectora en el Sport, y a partir de ahí empiezas a manejar con las levas. Cuando empezamos a trabajar con levas, aquí se enciende la marcha en la que estás con las levas en los laterales y ya te indica que puedes trabajar directamente en modo manual, ¿vale? Y nos vamos aquí a la parte central, que sinceramente me gusta porque es muy sencilla y tenemos aquí la pantalla, es sistema de audio Sync, que suena muy bien, es un sistema de audio de Ford. No distorsiona nada, lo puedes poner a tope, no distorsiona nada, tiene unos bajos impresionantes. Y si os fijáis, tenemos aquí volumen para poner la emisora, hacia atrás, hacia adelante, arrancar, ajustes, que saque fuera el CD, que entra por aquí. Por aquí tenemos ajuste del aire acondicionado, temperatura y tal, que igual tenemos clima bizona. Todo súper a la vista con muy pocos botones, no necesitas más. Y aquí el Start Stop Engine, luces de emergencia, como os he visto antes y como hemos comentado todo lo demás, ¿vale? O sea que aquí, respecto a esto, me encanta porque es muy simple y tampoco necesitas muchas más cosas. No os he comentado antes,
tiene una caja de cambios automática de nada más y nada menos que 10 marchas. Tenemos aquí las levas incrustadas en el volante, que esto a mí me encanta y creo que debería ser así en todos, porque esto de que la leva esté aquí y cuando estés en medio de una curva tengas que soltar el volante para poder subir marcha o bajar marcha, no me gusta ni me parece nada seguro. Por lo tanto, las levas, siempre que estén a 9 y a las 3, que es justo la posición donde tenemos que llevar las manos, entonces, aunque tengas muchos giros, sectorizamos, las manos van a estar allí y siempre vamos a estar justo preparados y listos para cambiar la marcha. Por lo tanto, ningún problema. ¿Por qué Ford ha metido o ha puesto 10 marchas en el coche? Pues sinceramente para bajar el consumo, ¿vale? Tened en cuenta que el coche tiene mucho par, por lo tanto, aunque vayan marchas largas, puede tirar con esa marcha larga, por lo tanto vamos en bajas vueltas y no tenemos tanto consumo. Sí que es verdad que no hay mucha diferencia entre una marcha y otra, es decir, pasar de octava a novena solo te baja 100 revoluciones por minuto, es decir, que no baja demasiado. Deciros que a 140 más o menos va en décima a unas 2.400 vueltas, por lo tanto tampoco es que sean muy largas las marchas, ¿vale? Cosa un poquito negativa, si vas en décima, porque el coche intenta ponerse en marchas largas muy rápido para ir poco revolucionado y consumir menos, ¿vale? Pero si vas en décima y quieres adelantar, imaginaros, tenéis que bajar 6 o 4 marchas, se hace pesado, y si metéis el pedal de golpe a fondo, pues al coche le cuesta bastante, ¿no? Bajar de décima cuarta o de décima tercera para hacer ese adelantamiento. Después es verdad que reacciona, al fin y al cabo estamos entre un 5000 V8 con 450 caballos y esto empuja, ¿vale? Pero ya os digo, le cuesta un poquito y sobre todo cuando vas a lo mejor con 4 personas estás en una cuesta y quieres mantener velocidad, como que ves que el coche está ahí, que no sabe si quedarse en décima o bajar, pero cuando le das caña de verdad y vas en modo sport, con la suspensión activa y que el coche te deje para que tú cambies cuando quieras, sí que es verdad que las marchas son bastante rápidas. Bueno, comentaros, lo que os decía, muy buena visibilidad, veo mucho morro, aunque vaya muy bajo sentado se ve mucho morro porque es muy largo, y lo que os comentaba, el pilar A con el espejo quita bastante visibilidad en esta parte. Otra cosa que os puedo comentar, y es que el parabrisas con los pilares, cuando pasas sobre badenes o sobre baches, se mueve bastante, ¿vale? Tened en cuenta que como aquí no tenemos nada que nos sujete el parabrisas y todo lo demás, pues bueno, se vuelve un poquito inestable, pero se te olvida todo eso cuando empiezas a acelerar y escuchas ese V8 rugir, que de verdad es que es una maravilla. El sistema de audio, tenemos un sistema de audio Sync de Ford que suena muy bien, no distorsiona nada, puedes subirlo a tope, ponerlo a tope, no distorsiona nada, buenos bajos, buenos agudos, suena de maravilla. Visibilidad en el espejo central por la parte trasera cuando está capotado está un poquito justa, la visibilidad no es mala, se ve bastante bien, pero falta un poquito más. Ya cuando lo descapotas, pues claro, tienes una visibilidad en la parte trasera sin ningún problema. El coche va muy bien de suspensión, hasta cuando va dura no notas que el coche vaya botando ni nada, se va muy bien. Y luego frente a la respuesta, fijaros. Fijaros en automático cómo estira. En automático estira hasta 7000 y pico vueltas y ya habéis visto que el coche empuja, empuja muy bien. Se notan esos 530 Nm de par. Sí que es verdad que estamos ante un motor atmosférico, por lo tanto no tenemos ese empuje extra del turbo, pero el coche alarga mucho la subida de las revoluciones. Por lo tanto, eso es lo que mola y es la esencia de un atmosférico, ¿no? Que alargue tanto las revoluciones y que ese sonido se haga permanente en tu oído, que es lo que nos gusta a los amantes del motor, que el coche haga ruido, que suene bien, que gorgotee. Pues este gorgoteo os va a enamorar. Suena de maravilla, estos V8 suenan preciosos. Sí que es verdad que no suenan como en Estados Unidos, porque aquí por la normativa europea, lo que os comentaba, temas de silenciosos, catalizadores y temas de contaminaciones y ruidos, pero bueno, es lo que tenemos. ¿Queréis que suene más? Modificáis los escapes, ponéis unos escapes deportivos y esto suena a música de los cielos. Maniobrabilidad muy buena, en calle muy buena, el volante responde muy bien. Tened en cuenta que estamos ante un coche con tracción trasera, muchos caballos en la parte trasera y con autoblocante en la parte trasera, por lo tanto con este
se puede cruzar bastante bien y el volante te ayuda, ¿vale? Tenemos una dirección activa que funciona muy bien. Y ya os digo, yo me he hecho un viaje de 300 kilómetros o 400 de seguido con él, de ida y vuelta. El coche es muy cómodo, no se te hace incómodo en ningún momento, la suspensión no es incómoda de decir, guau, es que ya me está doliendo la espalda porque bota mucho la parte trasera o cualquier cosa. No, va muy bien. Tenemos control de crucero adaptativo, es decir, que te deja seleccionar a qué distancia quieres ir al coche delante. Si el coche delante frena, tú frenas. Luego, cuando te pones a adelantar, vuelve a acelerar para mantener la velocidad a la que lo has ajustado. Por lo tanto, viene bastante bien para viajes largos. Y el consumo, lo que os decía, yo he llegado a sacarle yendo entre 120 y 140. Me ha marcado el coche 12,3. O sea que 12,3 para un 5.0 V8 con 150 caballos no es nada. O sea, es muy poco. Sí que es verdad que le pegas 2-3 apretones y de repente te ha bajado 40 o 50 kilómetros de autonomía. O sea, eso tenedlo en cuenta. Pero al fin y al cabo, estos 8 pistones necesitan combustible y en cuanto tu pie pese mucho y te vayas hasta el fondo porque quieres pegarle un apretón o lo que sea, vas a mirar la aguja del combustible y vas a decir, ojo cuidado, ojo cuidado. Consumo urbano, las típicas cosas, pasas por el banco, vas a recoger algo, no sé qué, no sé cuántas. Sí que es verdad que se me subió la media a 22 litros. Es normal, todos los coches en ciudad consumen más, pues casi el doble de lo que consume en carretera. Los datos que nos dice Ford de los 9 litros de consumo interurbano, yo no lo he podido sacar, porque hice otro viaje yendo solo a 120 a posta, con el control de crucero adaptativo 120-125, y me bajó de 12,8 o 12,4 a 12. No he podido bajarlo a menos de 12. Por lo tanto, tampoco me parece un consumo tan excesivo para el motor que es. Así que, chicos, muy buenas sensaciones con este coche y sobre todo muy cómodo. Y además, lo que más mola es que pasas por la calle y te mira todo el mundo, sobre todo si son colores llamativos como este. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado el coche. Si tenéis la oportunidad de probarlo. Si queréis comprarlo, no os va a decepcionar. Mola mucho, suena mucho, llama muchísimo la atención en estos colores. En negro creo que pierde muchísimo. Se le ve mucho mejor las líneas en estos colores. Y nada, chicos, recordar darle like al vídeo si os ha gustado, comentar, suscribiros al canal, activar la campanita para que os avisen cuando salgan nuevos vídeos y sobre todo tenemos nuevo colaborador, nuevo patrocinador que es CSR Performance, que ahora lo vais a poder ver, que es un sitio donde hacen reprogramaciones electrónicas de vehículos. Yo he hecho la mía allí, así que si queréis pasaros por allí o pedir presupuesto, llamáis a CSR, decís que vais de mi parte y vais a tener un buen precio. Así que chicos, de nuevo, espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos.